buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Mucho calor, ¿verdad? Muchísimo. Pero bueno, estamos aquí, que es lo importante. Y no sé si han visto las noticias, lo que ha estado pasando en el mundo acerca de lo que acaba de pasar precisamente el día de ayer, que las noticias inundan las redes sociales, inundan todo, y de repente hay hermanos que se espantan y dicen: ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Platicaba con un pastor hace algunos días y llegamos a la conclusión que sí es importante que sepamos lo que está pasando, ¿no? Y que de alguna manera tengamos un conocimiento de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y lo que está pasando en ese tipo de lugares está muy feo, porque imagínense la gente desplazada, pierden todo, caen bombardeos, muchas cosas, hermanos. Pero también, si vemos un contexto de todo ello, es gente que aborrece la palabra de Dios. Son personas que la Biblia la tienen a un lado totalmente de sus vidas. Es consecuencia de. Pero nosotros, como cristianos, sí debemos orar por ellos, pero no debemos de angustiarnos ni de preocuparnos en el sentido de que ¿qué voy a hacer? Porque la palabra de Dios no nos dice que ese sea nuestro termómetro. La palabra de Dios nos dice a nosotros como cristianos que es preocuparnos de nuestra santidad, hermanos, preocuparnos de nuestra relación con el Señor, preocuparnos de yo cómo estoy con mi Señor, preocuparnos por nuestra iglesia, preocuparnos por ello. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a nuestro Dios. Es momento, es un tiempo de gozo, de alegría, de reconocer quién es Dios y alabarlo a Él, porque Él merece toda la gloria.
aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravió sobre mí tu mano, se ocultó mi perdón y sequedad de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso dará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el burro, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabeza y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espere en Jehová le rodeará misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón.
que Él, a pesar de toda la situación que está pasando en el mundo, Él va a estar con nosotros. Así es de que no se enfríe nuestra fe, hermanos, que no se enfríe nuestro corazón, que descanse verdaderamente en la palabra de Dios. algo que deberíamos de estar viendo con claridad
es que los corintios se están equivocando en todo aquello que tiene que ver con la edificación de la iglesia, todo lo que tiene que ver con la enseñanza que se da dentro de la iglesia y por ende también con la predicación que se está dando dentro de la iglesia. Los corintios no están entendiendo este tema y esto los está llevando a dividirse. Cada uno, ¿recuerdas? Veíamos en los primeros capítulos, ellos veían que un maestro era mejor que otros y buscaban a ese maestro y lo presumían como el mejor maestro que pudiera existir. En ese momento, pues esto, al minimizar a los otros maestros y a los seguidores de obviamente también traía división. En las últimas semanas, lo que hemos estado viendo es como la bendición que Dios nos da a través de la comunión, la cual también es un regalo que Dios nos da en su gracia, y esta es para edificación de la iglesia. Pero los corintios también han utilizado este tema para volverlo un tema de división. Pero no termina ahí. Hoy vamos a iniciar el capítulo 12 de esta carta y vamos a ver el tema de los dones espirituales, los cuales el Espíritu Santo da a cada creyente. Pero Dios nos da con un propósito y no es la autoexaltación. No es que me vengas a ver, mira qué espiritual soy y hago lenguas y profetizo y hago milagros. No, la idea del Señor en darnos y equiparnos con estos dones es para edificación de la iglesia, para crecimiento de la iglesia, para ayuda de la iglesia. Sin embargo, los corintios también este tema lo han vuelto una fuente de división, porque ellos han priorizado, le han dado jerarquía a los dones y lo que están haciendo es: mi don es más importante dentro de la iglesia porque es más espectacular, porque es mejor que el tuyo, y están minimizando a otros con otro don. Esto, lo único que están tratando de mostrar ellos es que son más populares dentro de la iglesia, ¿verdad? Y también están minimizando a aquellos que son menos populares. Esto no solamente trae división, trae graves problemas doctrinales. ¿Por qué? Porque se desvía la atención de los creyentes, y entonces ahora, en lugar de buscar y caminar en santidad, de conocer más la palabra de Dios y poder relacionarse mejor con el Señor, empiezan los corintios a buscar mejor: yo quiero un don como ese que tú tienes, el cual pues se ve espectacular, ¿no? Y eso te hace quedar muy bien. Dones como el poder de hablar lenguas, el poder profetizar, son los que están dándoles prioridad a ellos en las reuniones de adoración. Y es una forma de decir: mira qué espiritual soy, mira cómo Dios me tiene en un lugar favorecido, en un lugar especial por encima que tú. Esto ellos entienden que es lo que debería de resultar con el uso de los dones. La realidad es que lo único que causa es división. Piensan que esto es algo que están haciendo bien, es evidente que no. Y por eso Pablo les va a corregir toda esta serie de problemas que tienen los corintios en sus reuniones de adoración. Así es que vamos a entrar en materia y vamos a acudir al Señor que nos dirija en este tiempo. Padre, bendito sea el Señor, porque nos has dado esa gran bendición que es poder exaltarte a través de nuestra voz, a través de cantos. Gracias, Dios, porque eso es un privilegio que no todos tienen y que tú nos has regalado por pura gracia. Bendito seas, Padre. Pero también ayúdanos en este tiempo, Dios, a seguir exaltando tu nombre, y que también sea esto de bendición para nosotros. Señor, usa a tu siervo a ser fiel mensajero, a pegarse a lo que está escrito, Señor, al mensaje que tú nos das. Que no sea yo un mensajero infiel, el cual distorsiona tu palabra y habla cosas que no quisiste dejarnos. Señor, guíanos en este tiempo, que tu Santo Espíritu se manifieste a través de lo que se dice y a través del entendimiento, con
podamos crecer como creyentes, que podamos seguir dando pasos en esa santidad progresiva a la cual tú nos has puesto, Señor. Que podamos caminar ayudándonos unos a otros y que esta tu iglesia sea beneficiada con el uso de nuestros dones que tú has dado a cada creyente. Señor, que este tiempo sea un tiempo de exaltación a tu nombre a través del conocimiento de tu palabra, a través de la profundización de tu palabra y a través de la atención y del respeto que tenemos por tu palabra. Te lo ruego, bendito Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que iniciamos la primera carta de los Corintios en el capítulo 12, desde el versículo 1, comenzamos y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nuestro primer encabezado: la fuente de los dones espirituales. Interesante cómo Pablo está comenzando esta sección con una frase donde nos dice: no quiero que ignoren. Y esto debe de aplicar también para nosotros. No debemos ignorar sobre nuestros dones espirituales. Porque entonces la pregunta es: ¿qué tanto te conoces? ¿Qué tanto conoces tu don? ¿Qué tanto conoces los dones? Que Dios nos puede dar uno o varios. ¿Qué tanto los conoces? Yo voy a dar a cada creyente, lo voy a equipar con un don. ¿Qué tanto sabes de él? ¿Qué tanto sabes de ellos? Y es muy interesante porque cuando Pablo está utilizando esta expresión, no quiero que ignores, esta expresión también lo podríamos entender como un mandato, ¿verdad? Está en un imperativo, es un mandamiento inclusive, y lo usa solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, esta instrucción, y precisamente hasta en nuestros tiempos Pablo lo utiliza donde la iglesia tiene más desconocimiento, y esto es inclusive en nosotros. Lo utiliza en Romanos 11:25, donde la Escritura dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, Pablo le dice: no quiero que ignoren sobre el plan de Dios que tiene con el pueblo de Israel. Esto es algo que tú y yo tenemos que conocer. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Es decir, Pablo nos está diciendo que no debemos de ignorar sobre qué es lo que pasa una vez que morimos y sobre la escatología, las cosas futuras que vienen por delante. Y aquí en 1 Corintios capítulo 12 nos dice: no quiero que desconozcan lo que es lo concerniente a los dones. 3 aspectos que no son los puntos donde más desconocimiento tenemos. ¿Qué es lo que tiene Dios para Israel? ¿Ha dejado de ser pueblo? ¿Se van a ir todos al infierno? ¿O hay algo especial para ellos? ¿Qué tanto lo conoces? ¿Qué tanto conoces? ¿Qué va a pasar contigo una vez que mueras? Sobre la escatología hablaban hace un rato de todo lo que se está dando y que parece ser que cada día estamos más cerca de los finales de los tiempos. ¿Qué tanto conoces ello? ¿Qué tanto conoces, según lo que vemos hoy, sobre tu don o sobre tus dones? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué son? ¿Por qué no nos da el Señor? Son temas que en general la iglesia desconoce, y Pablo nos dice: no debes desconocer de ello. Así que Pablo no va a dar una nueva información al respecto de los dones, sino que va a empezar a corregir el mal uso que los corintios tienen cuando se reúnen en sus reuniones dominicales o en sus reuniones de adoración. Claramente Pablo está viendo que la forma en que ellos lo están usando se están equivocando
aumentando. Y aquí permítanme hacer un paréntesis. Porque todo lo que tiene que ver con dones, hoy en nuestros tiempos existen dos extremos, los cuales unos se les conoce como cesacionistas, que son aquellos que creen que algunos dones han cesado, por eso el nombre cesacionista. Algunos dones han cesado, o cuando menos algunos ya han caducado. ¿Por qué piensan esto? ¿Por qué se cree esto? Porque hay unos que dicen que estos nada más fueron dados por un periodo de tiempo. Y hoy en nuestros días ya no son necesarios estos dones. Por eso ya no deben de tratar de practicarse, porque se ha acabado su vigencia. Ya no son necesarios. La pregunta aquí que todos tendríamos que estar haciendo es: ¿qué base se tiene, obviamente base bíblica, se tiene para poder decir que hay dones que se han cesado? Porque no podemos decir nada más porque a mí se me ocurrió que hay una justificación y que estos dones han terminado. Debe de haber una justificación en la Escritura. Normalmente la justificación que se da en esta idea, en este pensamiento, está en 1 Corintios, capítulo 13, que pronto estaremos viendo, versículos del 8 al 10, donde se dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y es evidente que aquí la parte que nosotros tenemos que definir a qué se está refiriendo Pablo cuando habla de lo perfecto. El argumento que se da en este tipo de pensamientos es que el canon bíblico ya está completo y que eso es lo perfecto. Por lo mismo, estos dones ya no tienen vigencia, tienen que desaparecer, porque solo fueron útiles para el despegue de la iglesia. Lo complicado aquí es coincidir con este pensamiento en que lo perfecto es el canon cerrado de la Escritura. Porque, hermanos, que hay teólogos que no solamente se dedican por toda su vida a estudiar la Escritura, sino se enfocan en ciertos temas donde la iglesia pudiera tener ciertas dudas o diferencias. Y todos estos teólogos, los que son realmente serios sobre este tema, apuntan que es mucho más evidente que cuando Pablo habla de lo perfecto, se está refiriendo a Cristo y su segunda venida. Y si esto es así, entonces esto no ha llegado a lo perfecto, porque el Señor no ha regresado hasta donde ellos sepan, y si ya regresó, pues ya nos amolamos por todos los quedamos, ¿no? Ahora el otro extremo es el sensacionalismo, ¿no? Y esto es obviamente todo lo contrario contra el sensacionismo. ¿Y ellos qué piensan? ¿No? ¿Ellos cómo se comportan? ¿No? Es una conducta que nos guía al desorden total. Y para ellos es necesario que la gente haga cosas muy raras, por lo que no creen que el Espíritu del Señor se mueva en orden, sino más bien el Espíritu de Dios debe de provocar este caos que ellos viven. Y por eso tú entras a un servicio de ellos y ves a la gente hablando cosas muy raras y algunos profetizando cosas sobre el futuro. El problema que ellos tienen es que solamente ellos hablan de este tipo de dones, no hablan de todos los dones que están en la Escritura. Solo se enfocan en unos cuantos. Por lo mismo, ellos solamente quieren ver lenguas, quieren ver milagros, quieren ver sanidades. El detalle es que olvidan que Dios también ha equipado a la iglesia con otros dones que estos ayudan a equilibrar a que no haya ese caos. Por cierto, la palabra don es la palabra carisma. De ahí nace el nombre de carismáticos. Y los carismáticos hacen abuso de estos dones que se les conoce como espectaculares. Cerramos el paréntesis para entrar un poco al contexto. Así es que Pablo dice: no quiero que ignoren de sus dones. Y empieza
empieza a recordarles el trasfondo que ellos tienen como paganos, como antes que no eran incrédulos. ¿Por qué? Porque Pablo les está haciendo evidente que no es la primera vez que están equivocados sobre temas espirituales. Porque cuando eran paganos, estaban seguros de hacer que las cosas que estaban haciendo eran las correctas. Pero tiempo después se terminaron dando cuenta que no era así. Y por eso les dice, ustedes cuando eran paganos, cuando no eran creyentes, eran llevados por este viento de doctrina, eran llevados de un lado a otros como estos ídolos. Que tenemos la idea muy fresca ahora, porque sucede ahora en nuestros días, donde un ídolo, una figura que representa a un dios, lo ponen encima de una tarima, y hoy en día lo ponen dentro de una vitrina. Honestamente, hermano, claro, ignorante, no sé cuál es el propósito de eso, pero así lo ponen, y lo andan paseando, y lo llevan de un templo a otro, de una casa a otra. ¿Con qué fin? La verdad, lo desconozco. Quizá quieren que les dé el aire fresco, el aire puro. Problema que en nuestra ciudad pues, lo que menos hay es aire puro. Pero Pablo lo que les está diciendo es que así como estos ídolos que no pueden caminar y necesitan ser llevados, así ellos eran llevados, arrastrados, sin poner ningún tipo de resistencia, porque el ídolo no puede decir, no quiero salir, hace mucho calor. No, sencillamente son llevados. Y así eran ellos llevados por todo viento de doctrina. Y no sé si inclusive, no solamente estas personas que hacen este tipo de procesiones, no sé si conoces personas en estos días que de repente llegan y te dicen, no, leí un libro sobre el budismo, qué bárbaro, ¿no? Y el nirvana y el hombre y la concentración máxima y viajar y hacer viajes ancestrales y bueno, unos rollos muy complicados. Y después no, es que la yoga y la concentración y la meditación y los chakras y su alineación y bueno, también una serie de cosas. Y después pues se van a ver a libros, a que les lean las cartas. Y después, eso sí, cuando nace su hijo, pues lo bautizan en la iglesia romana, lo llevan a hacer su primera comunión y así son llevados de todo viento de doctrina. Sin embargo, en el caso de los corintios, se dieron cuenta de que estaban equivocados. Se dieron cuenta que estaban rindiendo culto a ídolos mudos en lugar de estar adorando a Dios vivo. Interesante, porque lo que les está diciendo Pablo es que como paganos se han dejado engañar por grandes engañadores. Y ellos se hacían pasar por maestros solo porque hablaban de una manera que atrapaba, de una manera interesante, porque estaban hablando de grandes misterios. Y esa gente lo único que logró es llevarlos a adorar estatuas que no tenían vida y por lo tanto eran mudas. Lo irónico es que les está pasando exactamente lo mismo ahora como creyentes. Están cometiendo el mismo error. Lo que pasa es que hay falsos maestros que se han metido dentro de la iglesia en Corinto, y de hecho de estos maestros en su segunda carta va a hablar fuerte con ellos. Y el problema con los demás, con los corintios, es que no alcanzan a distinguir las falsas enseñanzas de estos maestros debido a que de alguna forma les están alimentando lo mismo que les alimentaban en su pasado como gentiles, como no creyentes. Pablo les dice que solamente aquellos que han confesado fe en Cristo pueden decir que Jesús es Señor. Y esto no es por una inteligencia mayor o por su capacidad de discernimiento, sino porque es una revelación del Espíritu Santo. Y si tú, hermano, eres uno de ellos, debes de tener muy claro que Dios te ha dado cuando menos un don. La gran mayoría nos ha dado en su gracia, en su misericordia, en su generosidad, más de un don. Y esto es para que lo pongas en servicio de su iglesia, para el bien de su pueblo. Así que Pablo lo que está diciéndoles es, tú eres algo por gracia y por gracias a Cristo.
Y así es que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. No podemos salvarnos nosotros mismos. Por lo mismo, tú y yo debemos de tener muy claro que todo esto es regalo de Dios. Y cuando tú y yo tenemos claro esto, entonces nuestro ego se baja. Inclusive debe de desaparecer. Lo mismo pasa con los dones. Cuando de repente yo siento que yo hablo lenguas que tú ni siquiera entiendes, porque son lenguas angelicales. Y cuando dicen este tipo debe ser para el servicio de la iglesia y es dado por Dios nuestra habilidad, entonces ese ego debe empezar a desaparecer. Porque es lo que está pasando con los corintios. Ellos están jerarquizando los dones, les están dando más valor a unos sobre otros. Y Pablo les va a recordar que son regalos de Dios. Por lo mismo, no los tenemos por merecimiento, sino por pura generosidad de nuestro Señor. Él nos lo ha dado no para que nos sintamos superiores, sino para servir a su iglesia. De manera que lo que pudiera estar pasando es que quizá alguno de extracción gentil ahora está hablando en lenguas extrañas, ¿verdad? Porque esto de alguna forma lo llena, porque era algo parecido que pasaba antes de convertirse al cristianismo. Y esto lo hace sentir hasta cierto punto único. Pero llega alguien cristiano con extracción judía y para ellos seguramente suena así como que una aberración. Y llegaba él y le decía: no hables este lenguaje extraño, porque nadie lo entiende. Ni siquiera tú lo entiendes. De tal que lo que estás diciendo y de cuenta te das, estás maldiciendo a Jesús y no lo sabemos. Porque debemos tener muy claro que las cosas místicas no necesariamente son de Dios. Pensemos en la santería, pensemos en el espiritismo, donde estas personas que practican este tipo de ideas de repente entran en trances y empiezan a decir cosas que no sabemos si están glorificando a Dios o no. En ese entonces se daba la adoración a Zeus, se daba la adoración a Afrodita, donde había relaciones con sus sacerdotisas y podrían estar experimentando estas cosas. Por eso algunos, al oír el don de lenguas, quizá están diciendo: esto es bueno para mí, pero llega otro y le dice: no lo hagas porque puedes estar maldiciendo a Jesús. Por eso Pablo dice: nadie puede maldecir a Jesús si el Espíritu Santo está en él. No puede haber maldición a Cristo por medio del Espíritu Santo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Nuestro segundo encabezado es el significado y uso de los dones espirituales. Y son claros los tres conceptos que aquí Pablo nos está dando. Nos habla de la diversidad de dones, nos habla de la diversidad de ministerios y nos habla de la diversidad de operaciones. Antes, tenemos que tener muy claro que todos, absolutamente todos, al llegar al cristianismo, éramos buenos en algo. Teníamos un talento, una habilidad para hacer alguna cosa u otra cosa. Algunos tenían el talento, la habilidad para las matemáticas, otros tenían el talento o la habilidad para algún tipo de actividad física, otros tenían el talento, la habilidad para la actuación o para las artes dramáticas, en fin, para cantar, en fin. Todos de alguna forma tenemos este talento que Dios nos dio en el momento que nacimos. Pero cuando está hablando de dones espirituales es algo totalmente diferente. Y nos lo da también en nuestro nacimiento. Pero nuestro nacimiento espiritual, cuando tú y yo confesamos a Jesús como el único camino de salvación que Dios nos ha dado. Y estos dones son para el beneficio de la iglesia. Y dice Pablo, de los cuales hay gran diversidad. Pero dentro de esta diversidad debe de haber unidad.
Esto es decir, es como ver un árbol, el que quieras, pongamos un naranjo. Y vemos al naranjo que evidentemente lo vemos de lejos y es un naranjo porque todo indica sus hojas, en fin, su forma, todo es un árbol de este tipo, de esta clase. Sin embargo, si nosotros empezamos a ver cada una de sus hojas, vamos a darnos cuenta que ninguna es igual. Hay unas hojas más grandes, otras más chicas, unas con una forma, otras con otra forma, en fin. Todas las hojas son diferentes, pero pertenecen al mismo árbol. De manera que cuando vemos, decimos inmediatamente, son hojas de un árbol de naranja. Todos forman parte de este árbol. Así pasa con la iglesia. Recibe esta gran variedad de dones, pero esta gran variedad, esta gran diversidad, ayuda a la iglesia de Cristo. Por lo mismo, si un don no está contribuyendo a que la iglesia esté unida, no está contribuyendo a la unidad, no está ayudando a que la iglesia crezca, y por lo contrario, está ayudando a que se divida, eso significa porque no es un don dado por Dios, más bien es nuestro pecado, o el Espíritu Santo no está ahí ayudando a desarrollar este don y aplicarlo de manera correcta. O quizá hay inclusive un mal entendimiento de ese don, ¿verdad? Por lo mismo, no se aplica como debe de ser. Y esto es evidente con el don de lenguas. ¿Por qué? Hermanos, yo no sé si lo has visto en alguien, cuando alguien está hablando lenguas un tanto extrañas. Y la pregunta es, ¿en qué ayuda, en la forma en que hoy día se lleva este don, entre comillas, en qué ayuda la unidad de la iglesia? La gente hablando cosas raras, todo el mundo. Y créanme, hermanos, que no se lo digo en broma, fue en serio. La primera vez que vine a una iglesia carismática me espanté. Por todo el caos que se habla. Pero cuando están hablando del don de lenguas, ¿en qué ayuda a la iglesia? ¿En dónde edifica la iglesia? Si solamente están hablando cosas extrañas. Para empezar, no hay quien interprete estas lenguas. Y sabemos que el don de lenguas y el don de interpretación son dones complementarios, tienen que trabajar juntos. Y tristemente muchas veces esto termina siendo porque lo que se quiere demostrar es que el Espíritu Santo está en mí. Desgraciadamente, hay personas que tienen este tipo de enseñanza. Con nosotros nos ayuda una persona que es cristiana del corte carismático. No me cuenta muchas cosas porque sabe que no vamos a coincidir. Pero en una ocasión era tanta su frustración y su tristeza que fue conmigo a decirme que qué hacía, porque su pastor le decía que si él no hablaba lenguas, no tenía el Espíritu de Dios, por lo tanto no era hijo de Dios. Y él tenía casi 30 años como cristiano. Y él estaba frustrado, desesperado, porque no podía hablar lenguas. Inclusive le habían dado unos ejercicios para que pudiera desarrollar este don. Y entonces sí pueden demostrar que hay cosas sobrenaturales en uno. Pero este don no está sirviendo de nada, no está cumpliendo la forma que se llama el propósito, no está beneficiando a la iglesia, solamente se escuchan balbuceos raros. Pero también nos está hablando de diversidad de ministerios. Y lo que nosotros debemos entender como diversidad de ministerios es pues, la oportunidad de servicio que todos tenemos. Es decir, la diversidad de oportunidades que todos tenemos para poner nuestros dones en servicio dentro de la comunidad cristiana conocida como iglesia. ¿Cuáles son estos ministerios? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 y dice: Él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el fin? Perfeccionar a los santos para obra de ministerio. Para eso tenemos dones que ponemos en servicio en los ministerios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que tú tienes un don o tienes muchos dones, y estos deben de ser
puestos en estos ministerios, en estas oportunidades para servir. Y así es como la iglesia trabaja para sí misma. Y empieza hablando de un apóstol. Es un tema que ya hemos comentado. ¿Ya? Un apóstol, pues lo único que nosotros entendemos es que es una persona que ha sido enviada por parte de Dios. De esta manera muchos hemos tenido esta gran bendición, ¿verdad? Y algunos están aquí. Hemos ido a servir a la sierra de Guerrero. Hemos sido enviados, hemos sido apóstoles en su momento de lo que era la iglesia bíblica La Cosecha. Hoy podríamos decir de la iglesia bíblica Crecer. Fuimos enviados a servir a la sierra de Guerrero. Fuimos apóstoles de la Ciudad de México que iban a servir a la sierra de Guerrero. Así es que esto es así de sencillo. No tiene nada que ver con categorías. Porque tristemente hoy los que se hacen llamar apóstoles, aparte de no tener nada bíblico, lo único que hacen es alimentar su ego. ¿Verdad? Es decir, el nombre del pastor ya me queda chiquito. Entonces yo tengo que ser elevado a ser un apóstol. Así es que pastores, por favor, yo ya soy un apóstol, háblenme de ustedes. Yo ya no soy pelusa de quinta como ustedes lo siguen siendo. La Escritura nunca nos va a hablar de rangos. La Escritura nunca nos va a hablar de estatus. Nos va a hablar de funciones y de maneras de servicio, de oportunidades de servicio, donde el caso del apóstol es alguien que es enviado a otra iglesia y así es como de una iglesia sirve a otra iglesia como parte de la iglesia universal del Señor Jesucristo. Pero también nos habla de profetas. Y esto es interesante, porque lo que nosotros tenemos que entender como profeta es aquella persona que cumple la función de hablar por parte de Dios. Esto es lo que hacen los profetas del Antiguo Testamento. La pregunta aquí es, ¿un profeta del Antiguo Testamento solo hablaba sobre cosas futuras? ¿No hablaba también de temas de pecado, principalmente? Y hacía ver a los reyes y a los sacerdotes, inclusive el pueblo judío, sobre su pecado. Los grandes teólogos dicen que en promedio el profeta del Antiguo Testamento hablaba el 95% sobre temas de pecado y solamente el 5% eran profecías, cosas que iban a suceder en el futuro. Esto nos debe de enseñar que el gran trabajo del profeta es exhortar sobre pecado. Y por eso entendemos por qué los reyes, por qué los sacerdotes querían matar a los profetas, ¿verdad? Porque llegaban a hablarles por parte de Dios diciéndoles: tú estás en pecado, estás haciendo estas cosas que tienes que corregir. Y obviamente el ego del rey era muy grande, por eso no lo querían y querían matar a los profetas del Antiguo Testamento. Pero ellos están en el proceso de escribir tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. ¿Dónde se cierra el ciclo del canon bíblico? En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Y es muy interesante, porque si hay alguien que está profetizando es Juan, y yo nunca he escuchado que le digan el profeta Juan. Siempre es el apóstol Juan, que fue el que escribió el libro o la carta de Apocalipsis. Al cerrarse el canon, ya no hay nada que agregar de palabra de Dios. Todo lo que Dios nos ha querido comunicar está aquí escrito. Así es que si hay algo que viene y alguien te dice que no se desprende de la palabra de Dios, esta persona que se dice ser profeta está agregando cosas a la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que nadie puede agregar ni siquiera un punto, una tilde, una coma. Y si ya está agregando, entonces esto es conocido como un falso profeta. No es un profeta que está siendo fiel al mensaje de Dios. Por lo tanto, debe morir. Es que tú puedes ir agarrando tu piedra lo suficientemente grande para darle muerte, pero no tan chiquita para que no dure mucho tiempo vivo. Esa es la forma en que lo hacían ellos, lo lapidaban. Pero vamos a pensar positivamente, y llega alguien que te habla sobre la palabra de Dios, y algo que se desprende de la Escritura. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué novedad hay entonces?
Si yo tan sencillo pudiera acudir a la Escritura y darme cuenta de lo que la palabra de Dios está diciendo. Porque todo lo que Dios nos quiere decir ya está escrito. Así es que el profeta, el día de hoy, está solamente haciendo esta parte de exhortación, que era el 95% del trabajo de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y dónde se da la exhortación hoy en día? En los púlpitos. Se cumple con el trabajo. Pero no solamente en los púlpitos. Miguelito, cuando nos quiere hacer trascenderos, también nos exhorta a que aprendamos, a que recordemos lo importante de ese tiempo. Hugo los miércoles nos exhorta a que conozcamos bien al Señor en cómo fue su creación y que no andemos investigando de ovnis y hablando de temas que desconocemos. La exhortación puedes estarla haciendo tú cuando estás discipulando a alguien de manera personal. Y ese es el trabajo de profecía que hoy en día se tiene. Y entonces sí, podemos ver que esto es para crecimiento del creyente y que pueda empezar y continuar su camino en santidad. Pero también nos habla del evangelismo. Y el evangelismo es aquel que tiene donde normalmente entran personas que tienen este don, esta habilidad para predicar el evangelio. Y normalmente tienen esta gracia para poder hablar delante de los demás y predicarles el evangelio. Es un ministerio, pero también es un don dado por Dios, el cual está facultando a los creyentes. Primeramente les pone esta carga, y no sé si tú has conocido a personas que tienen este don, personas que tienen esta carga por predicar el evangelio, tienen la necesidad de hacerlo, y a veces, como no ven mucha acción en las iglesias, lo empiezan a hacer por su cuenta. Interesante, es bien interesante ver trabajar este don, porque muchas veces tú te puedes estar preparando para predicar el evangelio, quizás estás predicando a alguien y te hacen muchas preguntas, y hay veces que no tenemos la respuesta. Entonces estudiamos, nos preparamos y estamos ahí macheteándole para poder responder todas sus preguntas y poder predicarles correctamente el evangelio. Y quizás llevas años y no has logrado absolutamente nada. Y llega una persona con este don, con una sencillez de habla. En 20 minutos, el Espíritu Santo convence a la persona de pecado. Y quizás tú estuviste trabajando por años, preparándote y estudiando, y no conseguiste mucho. Y esta persona, en 20 minutos, tiene aquella persona ya de rodillas, pidiendo perdón por sus pecados, confesando fe en el Señor Jesucristo. Importante es que nosotros entendamos que no porque Dios haya equipado a la iglesia con este don y con este ministerio, esto nos quita a nosotros la responsabilidad de predicar el evangelio, porque el mandamiento del Señor Jesucristo fue para todos. Y así es que tú y yo tenemos que predicar el evangelio, tengas o no tengas el don, aunque Dios, por gracia, equipó a su iglesia para que las personas tuvieran esta habilidad. Así es que si ejercemos nuestros dones fielmente y ponemos el trabajo dentro de los ministerios, aquel que Dios nos ha dado, siempre vamos a tener esa oportunidad para servir. Dios no te va a dar un don para que no lo uses, sino es para que lo uses y lo pongas en servicio de los demás. Nunca va a existir un don que Dios haya dado y que no encuentre donde pueda servir. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender como ministerio. Y también nos habla de pastores y de maestros. Y miren, vamos a entrar en dilemas, ¿no? Si es lo mismo, pastor, maestro, o si son distintos, si uno es el pastor y otro es el maestro, realmente no tiene mayor trascendencia, como lo entiendas, está bien. Pero son personas que de alguna forma Dios les ha permitido que sus dones los pongan en servicio de la iglesia a través de este ministerio, a través del pastoral o del ministerio como maestros. Y si Dios lo dio, entonces ¿de qué tienen que jactarse? ¿De qué se puede jactar un pastor? ¿De qué se puede jactar un maestro? Porque su don es un regalo que Dios le ha dado para que lo ponga en servicio de los demás, para cuidar la iglesia, para alimentar la iglesia, para que enseñen
a caminar en santidad a la iglesia. Así es que, independientemente de lo que crean que son ministerios separados o un solo ministerio, Dios está cuidando de ellos también. Y por eso los equipa. Y por eso necesitan de nosotros dones también. ¿Por qué? ¿Qué dice la carta de los Efesios? Porque todo esto es para perfeccionar a los creyentes, para que ejerzan el ministerio. Hermanos, tenemos 40 minutos, que es más o menos lo que tenemos pensado que deben de durar nuestros mensajes. Tenemos un mensaje un poco largo. Así es que, toma tu grupo, establízate. Si quieres ir por la mitad, toma la mitad, vamos a continuar. Ok. Pero también nos habla de diversidad de operaciones. Y la diversidad de operaciones tú y yo la tenemos que entender por la palabra griega energemata, la cual tú y yo podemos entender como esas descargas de energía que Dios tiene por gracia. Y esto yo lo llegué a ver muy claro, resultaba para mí bien interesante. Era una convención anual donde pertenecemos a una iglesia muy grande, una iglesia a nivel mundial, y que en muchos países tenía cuando menos una iglesia. Y nos llamaban a todos los líderes a reunirnos una vez al año allá en la ciudad de Chicago, y había esta gran convención de pastores. Y había los pastores anfitriones, inclusive era a veces tanta la carga para ellos que invitaban a otros pastores para dar la enseñanza en ese tiempo. Porque imagínate el nivel de enseñanza que se pretendía dar en ese tipo de evento. Predicación que intentaba predicar o ayudar o entender a pastores de todas las partes del mundo. Y ellos trataban de hacer un magnífico trabajo. Y yo estoy muy agradecido porque fue un gran tiempo de bendición y de aprendizaje. Pero honestamente, claro que había predicadores que tú decías, wow. Pero también me tocó ver predicadores que, la verdad, sus prédicas no eran tan impactantes o no nos llamaban tanto la atención o no nos dejaban tanto entendimiento como otros. Debemos de entender que toda predicatura de enseñanza nos lleva a algo y debemos de tener un corazón humilde para aceptarla y para tomarla. Pero honestamente también reconocemos que hay grandes predicadores y hay otros que van en el camino. Y mi conclusión era, qué bueno que venimos, qué bueno que aprendemos, pero en México no cantamos las rancheras. Y también hay buenos predicadores. Inclusive predicadores que he aprendido yo más de ellos que aquellos grandes predicadores, de aquellos grandes pastores que se habían preparado en el mejor seminario del mundo y que se esforzaban por dar un mensaje muy relevante, pero no lograban el propósito como tal. Y me ha tocado escuchar aquí en México pastores en un mayor grado de sencillez, no con tanta preparación, escuchar mensajes donde yo me quedo, no lo había visto así. ¿Por qué nos causa este impacto? Y seguramente tú lo vas a decir. De repente escuchas un mensaje que hasta te saca las lágrimas, pero también mensajes que dices, ay, ojalá de sacar. ¿Por qué sucede eso? Esto es por voluntad de Dios. Por este energema que Dios hace a través del predicador para poder predicar y que este resulte un mensaje donde tú dices, wow, nunca lo había pensado así, nunca lo había visto así. De esta manera, Dios a través del predicador ejerce o aplica esta descarga de energía para poder predicar y a la vez reconocer que es un mensaje de Dios, porque este es el trabajo del predicador, entender que no es él, es Dios a través de él, y así que el predicador solamente es un portavoz del mensaje de Dios. Por eso es importante que todo predicador se prepare, porque debe de ser un portador fiel. Versículo 7. Pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas,
y a otra interpretación de lenguas. ¿Ves cómo están juntos? ¿Cómo tienen que trabajar los dos juntos? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nuestro tercer y último encabezado, la evidencia de los dones espirituales. Así es que lo que nosotros tenemos que entender, lo que Pablo aquí nos está diciendo, es que esta manifestación del Espíritu es hacer visible algo que tú y yo no aprendimos de manera natural. Es hacer visible que el Espíritu Santo está en nosotros, y esto hace evidente cuando nosotros ejercemos nuestros dones y trabajamos dentro de los ministerios. Y hay operaciones, los cuales el único fin es servir a la iglesia y traer beneficios para ella. Y empieza diciendo que esto del Espíritu también se manifiesta en palabra de sabiduría. Y esta es una de las operaciones, es una energía. Esa palabra que es dada en el momento exacto y la palabra correcta te va pasando. De repente estoy entrapado en un problema, diríamos en mi pueblo no encuentras la cuadratura del círculo, y de repente alguien llega y te da un consejo y ahí encuentras la salida. Y es para ti un bálsamo, ¿cómo no lo vi antes? Una energía, una descarga de Dios para que tú puedas tener una bendición por parte del Señor. El mejor ejemplo bíblico de esto es el propio Señor Jesucristo. ¿Recuerdas cuando se acercan estos religiosos tramposamente y a preguntarles, ¿es correcto, es lícito pagar tributo al César? ¿En dónde está la trampa? Pero si dice que si es lícito, entonces van a ir con todos los judíos a acusarlo de que está comprado por Roma. Y por lo mismo, esto va a traer más enemigos al Señor Jesucristo, inclusive algunos que están siguiéndolo, pudieran dejarlo de seguir. Pero si decía que si era lícito pagar impuestos a Roma, entonces vamos a acusarlo de ser vendido al pueblo, al gobierno romano. Y si dices que no, entonces te vamos a acusar de rebelión. Así es que podemos acusarte con los judíos o con el imperio romano por traición. ¿Recuerdas perfectamente que contestó? Traía la moneda. Enseñó la moneda, preguntó: ¿de quién es esta imagen? El César contestaba: da al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. ¿Cómo salió el Señor de esa palabra? De una manera maravillosa, palabra de sabiduría. Esa es la palabra sabia, palabra de ciencia. Esto se refiere a tener un conocimiento que no tienes tú de manera natural. No es que te ejercites o que alguien te haya enseñado. Si tú eres mamá, lo entiendes perfectamente, porque esto es común en ellas. Llega su hijo tarde a casa y la mamá le pregunta: ¿en dónde estuviste? Y le digo: en la escuela, mamá, en la escuela. Dime la verdad, ¿en dónde estuviste? ¿Cómo sabes que no es cierto? Palabra de ciencia. No es algo que se aprendió. Es algo, es el esquema que Dios da y nos hace tener palabras de conocimiento. No nos aprendemos, Dios la ejerce a través de nosotros. ¿Recuerdas el caso de Ananías y de Zafira? Llegan con Pedro y le dicen: venimos el terreno en tanto dinero. Y se lo dan, y Pedro contesta: ¿en cuánto lo vinieron? Pues es lo que te digo, ¿no? ¿Estás seguro? Sí. En ese momento cae muerto Ananías. ¿Cómo supo Pedro que ni siquiera se puso a averiguar que ya estaba mintiendo? Palabra de ciencia. Habla de fe, pero cuando está hablando en esta porción de la Escritura, no está hablando de esa fe que nos lleva a la salvación. Que también entendemos que esa fe de salvación es un don dado por Dios, pero aquí no está hablando de ese tipo de fe, sino de esa fe que de repente dices: tengo que hacerlo, no sé qué va a pasar, no sé inclusive cómo hacerlo, pero lo tengo que hacer. Es de esa fe que habla el texto. ¿Te ha pasado? Cuando nosotros empezamos a tener servicios en esta iglesia, lo hacemos
Cuando estamos ya todos juntos, empezamos a tener esta carga y empezamos a tener la necesidad de tener que empezar a tener servicios más formales, porque no es que nuestros servicios eran buenos, digamos que eran bonitos devocionales los que teníamos ahí, pero teníamos esa carga de hacer algo mucho más formal. Hermanos, créanos o créanme que para eso necesitamos fe, porque volteábamos a ver las arcas y lo que menos había era dinero. Tampoco tenemos nada de instrumentos. No había micrófonos, no había bocinas, no había ningún aparato, no había nada. Pero sabíamos y estábamos convencidos que lo teníamos que hacer. Y en fe dimos ese paso. Y gracias a Dios estamos por cumplir 7 años. Y esta iglesia no le ha quedado a deber un solo centavo nunca a nadie. Ojo. Esto no significa que debo tener la fe como el Borras, ¿verdad? Y de repente aventarme a todo y no importa lo que pase. No, Dios nos envía este energema donde nos pone esa carga y sabemos que tenemos que hacerlo para después Dios sostenernos y mostrarnos su grandeza. No veía las condiciones para hacerlo. Pero repito, esta iglesia tiene 7 años de ser sostenida por el Señor a pesar de que no teníamos las condiciones en su momento para iniciar. Pero todos estábamos convencidos de que teníamos que dar ese paso. Dones de sanidades. Interesante. ¿Por qué dice dones de sanidades y no dice dones de sanidad? Porque el don de sanidad nadie lo tiene. Son dones de sanidades. No es una sola persona que tiene este don y que tiene la capacidad de sanar a todo el mundo y que llena grandes estadios a sanar a todos. Porque los dones de sanidades son diversos y Dios los da según su gracia. Nadie tiene el don de sanidad. Sin embargo, de repente alguien ora y la otra persona sana. Pero sabes, es por única ocasión. Porque nadie tiene el don de sanidad. Son energemas, son dones de sanidades que Dios da según su gracia, según su voluntad. Ni siquiera Pablo tenía el don de sanidad. Recordemos que él habla de un aguijón en la carne. Y que había orado hasta 3 veces al Señor, porque no se lo quitó. Si él podía tener este don de la sanidad, o será que solamente los de hoy tienen esa capacidad por encima de lo que tenía Pablo. Porque recuerdas que inclusive Pablo dejó enfermo a Timoteo, dejó enfermo a Trófimo. ¿Por qué no lo sanó? Porque nadie puede hacerlo, solo Dios. Y quizá nos da por una ocasión esa energía que nos lleva a la fe, por ello oras y después el Señor da otro energema de sanidad y por eso hay quienes sanan. Eso inclusive lo hemos vivido aquí. Cuando como iglesia estamos orando por alguien que a veces ni conocemos y esta persona sana. Pero eso no significa que entonces ya no vamos al doctor. Ya vamos a reunirnos todos cada vez que alguien enferme para poder sanarlo. No, quisiéramos, pero no funciona así. Así es que esos que dicen tener el don de sanidad, desde hace muchos años se les hizo una pregunta, nunca he oído que la contesten. Porque si esos que dicen tener el don de sanidad, ¿por qué se van aquí a la calzada de Plata y se van hospital por hospital, cama tras cama, sanando a todos? Y sirve que hacían los hospitales, ¿verdad? Porque están saturados. Ah, ya sé, porque ahí no llegan mis ofrendas, porque ahí no cobran por el falso milagrito. Quizás sea por eso. Milagros. Recordemos que no es que alguien tenga el don de hacer milagros, son operaciones, son energemas que Dios da en un momento particular. Y esto lo hemos vivido. Cuando nos reuníamos en el Salón Magui, y algunos están con nosotros todavía,
Vivimos en un par de ocasiones esto, ¿verdad? Y sobre todo cuando tenemos eventos grandes. Una iglesia pequeña como la nuestra, al tener un evento de 200 personas, pues ya era bastante significativo y lo llegamos a tener. Y hubo un par de ocasiones. La primera, se acerca el pastor y me dice: oye, ya se acabó la comida, ¿qué hacemos? Y ya en la tarde, noche, el día grande, y según nosotros era una cena formal, pues como que darles cenar tacos a los que no alcanzaron, pues como que no era lo más correcto, que era lo único que quizá alcanzábamos. Y la respuesta honestamente fue: vamos a orar. Y fue lo que se hizo. Yo no sé cómo pasó, pero ese día no solamente alcanzó para todos los que asistieron, hasta nosotros cenamos ese día. Y también ocurrió otra ocasión, donde la comida se echó a perder. Era un evento bastante grande y la comida se echó a perder. Yo no sé cómo lo hizo Repita, pero como en 40 minutos hizo comida para 200 personas. Dios obrando de maneras milagrosas. Y desde ese entonces, mis hermanos, ya no compramos despensa. Nos ponemos a orar y se nos llena el refrigerador y la despensa de cosas. Obviamente no es cierto. Tenemos que comprar despensa como todos lo hacen, porque no es algo que nosotros poseemos, es algo que Dios hace. Profecía, ya hablamos del tema, y los capítulos 12, 13, 14 de 1 de los Corintios va a estar hablando de este tema, y estaremos profundizando más en profecía. Discernimiento de espíritus, es decir, esa capacidad de entender las intenciones de alguien. ¿Recuerdas a Pedro y a Pablo cuando de repente sale una chica y empieza a gritar: estos hombres anuncian el camino de Dios viviente? Pablo le responde: sale espíritu inmundo de ella. ¿Por qué? Era un mensaje correcto. Sí, era un mensaje correcto, pero de una fuente incorrecta. ¿Cómo lo supo Pablo? ¿Cómo supo que no era de Dios? Discernimiento de espíritus. Y estoy casi seguro que tú lo has vivido. Quizás con esa persona que te llevas más o menos bien, que hay buena química, y que de repente llega y te presenta ese super plan, y te lo explica y te lo está diciendo, y estás emocionado contándotelo, y de repente tú, pues como que no lo ves igual que él, y le dices: no, muchas gracias, no entro en este plan. Y con el tiempo te das cuenta de que fue una decisión correcta. Discernimiento de espíritus. Lenguas, y vamos a hablar mucho de este tema, pero por el momento no voy a profundizar tanto, y solo vamos a decir que es evidente que al hablar en don de lenguas es una habilidad que el Espíritu Santo da, pero no para cosas extrañas, sino para idiomas, ¿verdad? Esto es bien claro en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos es derramado encima de todos los creyentes, y debido a que había una gran diversidad de personas que llegaban de diferentes partes del mundo, bueno, Dios los capacitó, dio este energema para que ellos pudieran hablar y los otros pudieran entender en su idioma lo que los apóstoles hablaban. El Espíritu Santo les dio la capacidad de poder hablar y de que nosotros pudieran entender, para así poder ser evangelizados. Tiene un propósito, es para el beneficio de la iglesia. Aquí el problema es cuando se habla de lenguas angelicales. De eso estaremos hablando más en los capítulos siguientes. Lo único que yo les puedo ir adelantando es que en el supuesto caso de que Pablo estuviera hablando de que hay la posibilidad de que por parte del Espíritu Santo nos diera esta habilidad para hablar un lenguaje del que hablan los ángeles, es decir, un lenguaje que es sublime, que va más allá de toda lengua humana, tenemos un gran problema, al menos en la forma que se practica hoy en día. Porque ¿dónde está el intérprete? Son dones que deben de trabajar juntos, el de lenguas y el de interpretación. Son dones complementarios. Uno habla lenguas angelicales, supuestamente, y el otro interpreta. ¿Y esto para qué es? Para servicio de la iglesia, para beneficio de los creyentes, para su crecimiento. Si no, ¿de qué sirve escuchar cosas que no se entienden? Me voy
basura, saca la basura. ¿De qué sirve eso? ¿Cuál es el fin de hablar lenguas de esa manera? ¿No es jactarse? Y solo decir que el Espíritu Santo está en mí y que se manifieste y que hace estas cosas milagrosas. Pero ¿no sería más sencillo apegarnos a lo que la palabra dice y mostrar de otra manera que el Espíritu Santo está en nosotros? Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sucede esto? Cuando de repente tengo, de un momento a otro, tengo la necesidad de cambiar, porque ahora realmente soy libre y ya no estoy esclavizado a tener que seguir siempre el camino del pecado, sino hoy soy libre y puedo empezar a caminar por el camino que Dios me ha trazado, ese camino de libertad que me conduce a Cristo. Cuando de repente me empiezan a interesar más las cosas de Dios, las cuales antes no me interesaban y ahora me interesan mucho más. O quizá me podrían haber interesado, pero de una manera muy religiosa, de una manera superflua. Pero ahora quiero profundizar en ellas y por eso deseo crecer, deseo conocer más a Dios y relacionarme mejor con Él. Todo esto y muchas otras cosas dan el testimonio de que el Espíritu de Dios está en mí, de que soy hijo de Dios. Y eso, hermanos, vale mucho más que hablar lenguas que nadie entiende. Una vida transformada por Dios es verdaderamente la evidencia de que el Espíritu Santo está morando en cada uno de sus hijos. Ya iremos profundizando más en los siguientes versículos y capítulos sobre este tema. Y Pablo concluye: un don no es más importante que el otro, porque el don que el Espíritu de Dios nos da, o esos dones que tú tienes, que has recibido el día que reconociste a Jesús como tu único y suficiente Salvador, son para servicio de la iglesia y debes de estar contentos con Él o con ellos. Por lo mismo, no te dan una jerarquía por encima de nadie. Así es que no demeritemos de ninguna forma, pero tampoco llevamos a la exaltación el don que tenemos. Pero también es importante que lo conozcamos más a profundidad, porque tenemos que conocer que hay un don primario que es el más evidente y nuestros dones secundarios, que son más dones que ahí están, pero que no son tan evidentes, pero que si los trabajas pueden brillar de la misma manera. Todos tenemos mínimo un don, pero Dios es generoso. De la gran mayoría de sus hijos les dio varios dones. Así es que la gran mayoría tenemos este don primario y dones secundarios. Nuestro don primario es el evidente, por eso es tan importante que lo conozcas. ¿Lo conoces? Ese don, esa habilidad, esa forma de trabajar dentro de la iglesia que sirve para que los creyentes caminen y sean beneficiados por tu trabajo, ahí está, debe de tu vida, debe de ser para provecho de la iglesia, no para nuestro beneficio, sino para el beneficio de la iglesia de Dios. ¿Conoces tu don? ¿Conoces tus dones? Porque quizá hoy sería que tengas que empezar a conocerlo y a trabajar en él. Porque puede también que inclusive coincida con ese talento, esa habilidad que tuviste o que Dios te dio en el momento que naciste, y que lo complementa y que lo hace mejor y lo perfecciona cuando tú entendiste que habías pecado contra Dios y que tenías que pedir perdón y reconocer a Jesús como la única fuente de salvación dada por Dios. Pero nunca lo vas a conocer si no lo pones en servicio de la iglesia de Dios. Así es que, hermanos, tenemos mucha tarea. Conoce tu don, trabaja en él, púlelo, que brille, que se vea lo maravilloso y lo majestuoso que es nuestro Señor a través de ti, por ese don que te dio, que a través de ti Dios bendiga a la iglesia, soltando esas energemas que son milagros en nuestra vida y que solamente Dios obra en su gracia, en su soberanía y
conozca su don y que lo ponga en beneficio del otro. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición que tenemos, Dios, de conocerte a ti, al único Dios vivo, y a Jesucristo, tu Hijo, el cual a través de él obtenemos salvación, Señor. Pero que tu amor y tu generosidad no solamente quedó en salvarnos, que eso es demasiado, Padre, sino también nos has equipado, nos has dado a tu Santo Espíritu, el cual a su vez nos ha dado dones. Padre, que esos dones brillen en nuestra vida, y en nuestra forma de servicio, y en nuestro trabajo, y en nuestro amor para con nuestros hermanos. Que no se queden ahí enterrados en el olvido, sin funcionar. Señor, que haya ese deseo de glorificarte, ese Padre, y que por eso trabajamos en nuestro don y vamos haciendo que ese don siga caminando, siga creciendo, sea evidente y sirva a nuestros hermanos, y que a través de ese don, de ese ministerio, esas oportunidades de servicio, las cuales tú nos das, seas tú el que sea exaltado a través de ver y de conocer la manera en que operas. Como no estamos solos, como tú no nos has abandonado, tú estás presente cada día de nuestra vida y puedes obrar de maneras milagrosas. Así es que, Padre, no permitas que estos dones únicamente sirvan para nuestra jactancia, para llenarnos de soberbia y sentirnos superiores a los demás, porque tú perfectamente sabes que aquí no hay nadie superior, porque todos hemos pecado, todos hemos ofendido, pero tu gracia tú nos has dado la oportunidad de servirte y no nos mandas solos sin un fusil a la guerra, porque tú nos has dado dones, nos has dado tu palabra, nos has dado tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos a conocer el don, y a los que ya lo conocemos, Padre, ayúdanos a caminar cada día mejor en él. Dios bendito, si tú estás con nosotros, Señor, si tú no estás con nosotros, de nada sirve lo que hacemos. Por eso es necesario que tú nos ayudes a caminar, a mostrar el don que nos has dado, y que tu palabra nos enseña que tiene un objetivo: el crecimiento de tu iglesia, el crecimiento en santidad, el crecimiento en sabiduría, el crecimiento en amor, en unidad, y no el crecimiento en jactancia y soberbia, porque para eso no murió tu Hijo, Señor. Padre, perdónanos si hemos ofendido con el uso de nuestro don, pero ayúdanos, Dios, a que nos rete unos a otros a caminar en santidad, en amor a nuestros hermanos y en amor a ti, Dios bendito. En el nombre poderoso de Cristo te lo pido.